¿Qué tal? Pensemos en esto por un segundo. La luz puede así tal cual golpear y arrancar pedacitos de materia a nivel atómico. Y no, no es ciencia ficción. Es uno de los fenómenos más increíbles de la física. Uno que básicamente nos obligó a reescribir todo lo que creíamos saber sobre la luz. Vamos a ver de qué se trata. Y aquí está, justo en el centro de todo, el gran misterio. Resulta que no toda la luz es igual. Podríamos tener una luz roja, súper brillante apuntando a un metal, y nada. No pasaría absolutamente nada. Pero luego, con una lucecita azul, incluso una muy tenue, de repente se podría soltar un chorro de electrones. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Ok, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es exactamente este fenómeno que hace que la luz libere electrones? Bueno, el término oficial es efecto fotoeléctrico. Lo descubrió Heinrich Hertz por allá en 1887. Y el concepto, la verdad, es bastante simple. Uno apunta con una luz a una placa de metal y si se dan las condiciones, el metal literalmente escupe electrones. O sea, una chispa de luz genera una corriente eléctrica. Así de directo. A ver, imaginemos la luz como si fuera un bombardeo de partículas diminutas sobre la superficie del metal. Si cada una de estas partículas llega con la energía suficiente, ¡pum!, choca con un electrón y lo saca de su átomo. Y estos electrones que quedan libres, que por cierto llamamos fotoelectrones, son justo los que forman esa corriente eléctrica que podemos medir. Y es aquí, justo aquí, donde la historia se pone buena. Para los físicos del siglo XIX, que sentían que ya lo sabían todo sobre la luz, este experimento tan sencillo era un dolor de cabeza. Un rompecabezas que no tenía ni pies ni cabeza. Es que antes, la idea era que la luz era simplemente una onda, como las olas del mar. Y, pues siguiendo esa lógica, una ola más grande, más potente, o sea, una luz más brillante, debería tener más energía y golpear más fuerte, ¿no? Pues resulta que los experimentos decían todo lo contrario. Lo que se observó en el laboratorio desafiaba toda la lógica de la época. Primero, la expulsión de los electrones era instantánea. La teoría decía que el electrón tardaría un tiempito en absorber la energía, pero no, era inmediato. Segundo, la energía de los electrones no tenía que ver con el brillo de la luz, sino con su color. Y tercero, y esto era lo más raro, había una frecuencia mínima. Si la luz no llegaba a ese umbral, podías dejarla prendida por años con el brillo más potente que te imagines, y no iba a pasar nada de nada. O sea, el problema era este. La teoría y la realidad eran polos opuestos. La física clásica predecía una cosa y los experimentos mostraban algo completamente diferente. Era obvio que faltaba una idea nueva, una idea totalmente revolucionaria para poder explicar esto. Y esa idea revolucionaria, pues, llegó de la mano de un joven que trabajaba en una oficina de patentes y que estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Sí, en 1905, Albert Einstein propuso la solución. Y ojo, dato curioso, fue por esta explicación, y no por la relatividad, que le dieron el Premio Nobel de Física en 1921. Su idea fue increíblemente audaz. Lo que Einstein propuso fue algo que sonaba a locura. ¿Y si la luz no es una onda continua? ¿Y si en realidad viaja en pequeños paquetes de energía? Imagínenlo como balas de luz. A esos paquetes hoy les decimos fotones. La idea es que la luz no llega de a poco, como una marea, sino de a golpes, como una lluvia de partículas. Y aquí está el truco. La energía de cada uno de esos fotones depende directamente de su color, o para ser más exactos, de su frecuencia. Un fotón de luz azul, que tiene una frecuencia alta, siempre va a tener más energía que un fotón de luz roja, que tiene una frecuencia baja. El brillo de la luz lo único que significa es que hay más fotones, pero no que los fotones sean más potentes. Todo esto se puede resumir en una ecuación muy elegante. Piénsenlo como si fuera una transacción de energía. La energía con la que sale disparado el electrón, la EK, es igual a la energía que le da el fotón, o sea, HF, menos una especie de peaje o costo que tiene que pagar para poder escapar del metal, que es la W. Si el fotón no trae suficiente energía para pagar ese peaje, pues el electrón simplemente no sale. Es una interacción de uno a uno, sencillo y poderoso. Esto nos lleva a uno de los conceptos más extraños y fascinantes de la física, la famosa dualidad onda-corpúsculo. Resulta que la luz es las dos cosas al mismo tiempo. Viaja por el espacio como si fuera una onda, pero cuando le toca interactuar con la materia, actúa como una partícula. Es una idea que básicamente define a toda la mecánica cuántica. Pero a ver, esto no es solo teoría de pizarrone. Este efecto es la base de tecnologías que usamos todos los días, muchas veces sin siquiera saberlo. Por ejemplo, una celda solar.
Es básicamente el efecto fotoeléctrico funcionando a lo grande. La luz del sol bombardea el panel con millones de fotones. Cada fotón con la energía adecuada golpea y libera un electrón dentro del silicio. Y el movimiento de todos esos electrones juntos es, ni más ni menos, la corriente eléctrica que aprovechamos. Y aquí vale la pena hacer una pequeña aclaración. El efecto fotoeléctrico es, digamos, el fenómeno general de liberar un electrón con luz. Ahora, el efecto fotovoltaico, que es lo que pasa en las celdas solares, es un caso específico del efecto fotoeléctrico que no solo libera el electrón, sino que además genera un voltaje y una corriente que podemos usar en un circuito. Y la cosa no para en los paneles solares. El sensor de cualquier cámara digital, por ejemplo, es en realidad una rejilla con millones de detectores fotoeléctricos diminutos. Cada píxel funciona capturando la luz, contando los fotones que le pegan y convirtiendo esa información en la señal eléctrica que forma la imagen. Desde las calculadoras de bolsillo hasta los sensores de las puertas automáticas, este principio está por todas partes. Entonces, al final del día, ¿qué nos deja todo esto? Pues el impacto que tuvo fue, y sigue siendo, gigantesco. Bueno, vamos a resumir las ideas más importantes. La luz es rara. Se comporta como una onda cuando viaja, pero como una partícula cuando choca con algo. Su energía no es continua, viene en paquetes, en fotones. El poder de cada fotón depende de su color, no de qué tan brillante es la luz. Y la interacción es un solo golpe, instantáneo, de uno a uno. Entender esto no solo resolvió un misterio, sino que fue la llave que nos abrió la puerta a todo el universo de la física cuántica. Es increíble ponerse a pensar que la curiosidad por una chispita extraña en un laboratorio nos llevó a una revolución científica completa. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si una simple interacción entre la luz y un metal escondía todos los secretos del mundo cuántico, ¿qué otros misterios increíbles nos faltan por descubrir en un simple rayo de sol?